Boles, del escritor ruso Máximo Gorki, cuento publicado en 1897. Boles. He aquí lo que me refirió un día un amigo. Cuando yo era estudiante en Moscú, habitaba en la misma casa que yo una de esas señoras. Era polaca y se llamaba Teresa, una morenaza muy alta, de cejas negras y unidas, y cara grande y ordinaria, que parecía tallada a hachazos. Me inspiraba horror por el brillo bestial de sus ojos oscuros, por su voz varonil, por sus maneras de cochero, por su corpachón de vendedora del mercado. Yo vivía en la buhardilla y su cuarto estaba frente al mío. Nunca abría la puerta cuando sabía que ella estaba en casa, lo que naturalmente ocurría muy raras veces. A menudo se cruzaba conmigo en la escalera o en el portal y me dirigía una sonrisa que se me antojaba maligna y cínica. Con frecuencia la veía borracha, con los ojos huraños y los cabellos en desorden, sonriendo de un modo repugnante. Entonces solía decirme: «Salud, señor estudiante», y se reía estúpidamente, acrecentando mi aversión hacia ella. Yo me hubiera mudado de casa con tal de no tenerla por vecina, pero mi cuartito era tan mono y con tan buenas vistas y la calle tan apacible que yo no acababa de decidirme a la mudanza. Una mañana, estando aún acostado y esforzándome en encontrar razones para no ir a la universidad, la puerta se abrió de repente y aquella antipática Teresa gritó desde el umbral con su bronca voz: «Salud, señor estudiante». «¿En qué puedo servir a usted?», le pregunté. Observé en su rostro una expresión confusa, casi suplicante, que yo no estaba acostumbrado a ver en él. «Mire usted, señor, yo quisiera pedirle un favor. Espero que no me lo negará usted». Seguí acostado y guardé silencio. Pensé: se vale de un subterfugio para atentar contra mi castidad, no cabe duda. Firmeza, Igor. «Mire usted, necesito escribir una carta a mi tierra», dijo con acento extremadamente tímido, suave y suplicante. Bueno, pensé, si no es más que eso, ¿por qué no? Me levanté, me senté ante la mesa, cogí papel y pluma y le dije: «Siéntese usted y dícteme». Avanzó, se sentó llena de embarazo y me miró con aire confuso. «Bueno, ¿cuál es la dirección?» «Señor Boleslav Kashput, en Sventiani, Camino de Hierro de Varsovia». «¿Quiere usted decirme lo que he de escribir?» «Escriba usted: mi querido Boles, corazón mío, mi fiel enamorado, que la Santísima Virgen te proteja, tesoro mío. ¿Por qué no has escrito desde hace tiempo a tu palomita Teresa, que está muy triste?». Me costó gran trabajo contener la risa. Aquella palomita tenía cerca de 2,5 metros de estatura y unos puños enormes, y era tan sucia que parecía haber pasado la vida limpiando chimeneas sin lavarse nunca. Logré permanecer serio y le pregunté: «¿Quién es ese Bole?». «Boles, señor estudiante», rectificó, visiblemente contrariada por mi deformación del nombre. «Boles es mi novio». «¿Novio de usted? ¿Por qué, señor estudiante, se muestra tan asombrado? ¿Acaso yo, una muchacha, no puedo tener novio?». «Ella una muchacha. ¿Por qué no? Todo es posible. ¿Hace mucho tiempo que son ustedes novios?». «Más de 5 años». «Caramba», me dije.
En fin, acabé de escribirle la carta. Una carta tan tierna, tan amorosa, que yo hubiera con gusto ocupado el lugar de Boles si su corresponsal no hubiese sido Teresa, sino otra mujer de menores dimensiones. Se lo agradezco a usted de todo corazón, señor estudiante. Me ha prestado usted un gran servicio, me dijo Teresa saludándome. ¿No podría yo en pago prestarle a usted otro a mi vez? No, se lo agradezco. ¿No necesita el señor estudiante que le remienden la camisa o los pantalones? Aquel mastodonte con faldas me puso colorado, permitiéndose tal suposición. Nada, suavemente le contesté que no tenía necesidad de sus servicios, y se marchó. Pasaron 15 días. Una tarde estaba yo sentado junto a la ventana, pensando en el modo de abstraerme de mi propia persona. Me aburría terriblemente, hacía mal tiempo, yo no tenía ganas de ir a ninguna parte y me entregaba al autoanálisis. Esto no era muy divertido, pero yo estaba tan sin ánimos. De pronto la puerta se abrió, por fin llegaba alguien. ¿El señor estudiante no tiene ninguna ocupación urgente? Era Teresa, diablo. No, ¿por qué? Yo le agradecería al señor estudiante que me escribiera otra carta. Estoy a su disposición. ¿La carta es para Boles? No. Hoy es de él. ¿Cómo? Qué estúpida soy. Me he explicado muy mal. Hoy no se trata de escribirme una carta a mí, sino a una amiga. Es decir, no a una amiga, sino a un joven. No sabe escribir y tiene una novia. Se llama como yo, Teresa. ¿Ha comprendido usted? ¿Tendrá la amabilidad de escribirle una carta a la otra Teresa? La miré, parecía llena de confusión, sus dedos temblaban. A pesar de lo embrollado de sus palabras, empecé a adivinar. Escúcheme, señora, le dije, los Boles y las Teresas solo existen en la imaginación de usted. Ha inventado usted esas mentiras para hacerme caer en su trampa, pero usted se engaña. No tengo maldita la gana de entrar en relaciones con usted, ¿me entiende? Pareció de pronto extrañamente temerosa y confusa, y empezó a mover de un modo grotesco los labios, queriendo decir algo, pero sin decir nada. Yo la contemplaba y pensaba que, a lo que parecía, me había equivocado un poco al atribuirle la intención de hacerme abandonar el camino de la virtud, y que debía de ser otro su objeto. Señor estudiante, comenzó, pero no pudo terminar. De un modo repentino, brusco y como desesperado, volvió la espalda y se marchó. Yo me quedé de muy mal humor. Tras una corta reflexión, me decidí a ir a su cuarto para invitarla a volver al mío. Estaba dispuesto a escribirle todo lo que quisiera. Al entrar en su cuarto, vi que estaba sentada junto a su mesa y con la cabeza entre las manos. Oiga usted, le dije, siempre cuando llego a este punto de mi narración me asombro de mi estupidez. Fue aquello tan tonto. Oiga usted, le dije. Se levantó bruscamente, se dirigió hacia mí con los ojos brillantes, apoyó sus manos en mis hombros y empezó a murmurar, o mejor dicho, a tronar con su bronca voz. Bueno, supongamos que no hay en efecto ningún Boles, que Teresa tampoco existe. ¿Qué le importa a usted? ¿Le cuesta tanto trabajo escribir unas cuantas líneas? Debía darle vergüenza. Tan joven, tan blanco. Sí, no hay ni Boles ni Teresa. Sépalo usted. No hay más que yo. ¿Estamos? Permítame usted, le pregunté estupefacto por sus palabras. ¿De qué se trata entonces?
¿No hay ningún Boles? No. ¿Y ninguna Teresa? Ninguna Teresa tampoco. Teresa soy yo. Yo no comprendía ni una palabra. La miré atónito y me pregunté cuál de los dos se había vuelto loco. Mi vecina se acercó de nuevo a la mesa, buscó en ella algo y después se dirigió hacia mí y me dijo con tono de enojo: si ha sido para usted tan molesto escribirle la carta a Boles, tómela, llévesela si quiere. Ya encontraré otros señores que se presten gustosos a escribirme cartas. Y vi que me alargaba la que yo le había escrito a Boles, de Montre. Oiga usted, Teresa, ¿qué significa esto? ¿Para qué quiere usted pedirle a los demás que le escriban cartas cuando ni siquiera ha echado esa al correo? ¿Pero a quién quiere usted que se la remita? A ese, a Boles. Pero si no existe. Decididamente, yo no comprendía una palabra. No me quedaba más que irme, y lo hubiera hecho al punto de no haberse empeñado ella en explicarme. ¿Qué?, dijo enojada. Ya le digo a usted que Boles no existe. Y se pintó en su rostro una gran extrañeza de que no existiera. Sin embargo, debía existir. ¿No soy yo un ser humano como los demás? Claro que soy. En fin, ya sé lo que soy, pero no le hago daño a nadie si le escribo. Perdone usted, ¿a quién? Toma, a Boles. Pero si no existe. Jesús María, ¿qué importa que no exista? Yo me lo imagino. Le escribo y me figuro que existe en realidad. Teresa soy yo. Él me contesta y luego a mi vez le contesto yo. Entonces comprendí. Me dio una vergüenza, experimenté un dolor, una pena. Junto a mí, a 3 pasos de mi puerta, vivía una mujer a quien nadie en el mundo le había dado muestras de afecto y se había inventado un amigo. Mire usted, continuó, usted me ha escrito una carta para Boles. Yo se la doy a leer a otros y cuando les oigo leérmela, me hago la ilusión de que Boles en efecto existe. Después suplico que me escriban una carta de Boles para Teresa, es decir, para mí. Y cuando me leen esta carta, no me cabe ya duda de que existe Boles, lo cual me hace la vida más llevadera. Diablo, vaya una historia, me dije. En fin, a partir de aquel día, comencé a escribir puntualmente 2 veces por semana cartas a Boles y respuestas de este a Teresa, que escuchaba a ella llorando de emoción, o más bien aullando broncamente. En pago de las lágrimas que le arrancaban las respuestas del Boles imaginario, me surcía gratis los calcetines, las camisas y otras prendas. A los 3 meses la metieron en la cárcel, no sé con qué motivo, probablemente se habrá muerto ya. El narrador sopló la ceniza del cigarrillo, miró pensativamente al cielo y concluyó: sí, así sucede. Cuando más le persigue el destino, más ávidamente busca el hombre la felicidad. Pero nosotros no nos percatamos de ello, porque nuestros corazones están blindados por virtudes vetustas, y lo vemos todo a través de la niebla que pone en nuestros ojos el contento de nosotros mismos, la convicción estúpida de nuestra impecabilidad. Tras una breve pausa agregó: en fin, todo esto es estúpido y cruel. Se habla de los hombres encenagados. ¿Qué son los hombres encenagados? Ante todo son seres humanos, con los mismos huesos, la misma sangre y los mismos nervios que nosotros. Y se nos habla de los hombres encenagados todos los días, desde hace siglos. Nosotros escuchamos y no
es demasiado imbécil. En realidad, nosotros somos también hombres encenagados, caídos muy bajo, caídos en el fondo de nuestra convicción errónea de que nuestros nervios y nuestros cerebros son superiores a los de los demás, cuando toda nuestra superioridad consiste en que somos más cucos y sabemos hacernos los buenos mejor que los demás. Pero basta de filosofías. Todo esto es tan sabido que da vergüenza hablar de ello. Fin. Máximo Gorki nació en 1868, novelista y dramaturgo ruso, maestro del realismo socialista y una de las personalidades más relevantes de la cultura y de la literatura de su país. Gorki está considerado un modelo de escritor autodidacta. A los 11 años se marchó de la casa de su abuelo y emprendió una vida llena de aprendizajes incompletos, largas navegaciones por el río Volga y numerosos viajes al sur de Rusia y Ucrania, que serían el tema del autobiográfico libro Mis Universidades. El éxito literario le llegó tras la publicación del relato breve Makarchudra en 1892, donde combina una descripción brillante de la naturaleza con un rico flujo narrativo interno para abordar el tema de la dignidad humana y la libertad en forma folclorista y ultrarromántica. Escribió una larga serie de relatos profundamente antiburgueses que relatan las desesperadas y en la mayoría de los casos inútiles protestas de los desheredados contra el etos capitalista, que tras la tardía penetración en el país de la revolución industrial comenzaba a adueñarse de la sociedad rusa en el último tercio del siglo XIX. Entre ellos cabe señalar Chelkash, 1895, La canción del halcón, Konovalov y 26 hombres y una mujer, 1899. Su primera obra de teatro, Los pequeños burgueses, 1902, explora el tema de la rebelión contra la sociedad en un medio burgués e introduce por primera vez al héroe que milita activamente en favor de la causa proletaria. Su segunda obra, Los bajos fondos, gozó de un éxito fulminante. El título más importante de ese giro proletario es La madre, 1907. Elogiada con entusiasmo por Lenin, adquirió fama durante el período soviético como ejemplo del triunfo inevitable de las ideas comunistas. En realidad, Gorki parecía menos interesado en esos devaneos proletarios que en la descripción de la vida provinciana y la decisiva futilidad de sus protagonistas, con un espíritu que parece ser deudor de la obra de León Tolstoy y Anton Chejov. Escribió piezas teatrales que indican su deseo de alejarse de los temas que dictaba la realidad inmediata, de la misma manera que se vio obligado a apartarse físicamente de Rusia por orden de las autoridades zaristas para instalarse en la isla de Capri. Allí escribió La Confesión, 1908, que evidencia su interés en la construcción de un Dios diferente para el imaginario popular. En 1913 se le permite regresar a Rusia, donde se vio abrumado por los excesos de la revolución bolchevique y la guerra civil, y sostuvo varias discusiones con Lenin, especialmente a causa de la política cultural comunista. Finalmente, esa disconformidad y su manifiesto apoyo a muchos intelectuales represaliados o forzados al exilio le hicieron tomar la decisión de abandonar nuevamente su tierra y volver a Capri. En la isla, en la década de 1920, escribió su mejor novela, El negocio de los Artamonov, 1925. Esas obras y algunas piezas para teatro, escritas en esos años, evidencian que le era imposible conciliar sus intereses artísticos con la idea estalinista de la literatura. Sin embargo, en 1928 regresó nuevamente a Rusia, convirtiéndose en vocero del régimen de Stalin y abogado de la doctrina del realismo socialista, lo que tuvo un decisivo y nefasto efecto sobre su reputación intelectual. Máximo Gorki falleció en Moscú en 1936. Gracias por escuchar. Narradores: Marilena Gil y Fernando Gutiérrez. Libromante es un proyecto enfocado en la difusión de obras literarias. Suscríbete
y siempre recibirás nuestro contenido. Deja un like y esto nos ayuda a llegar a más personas. Muchas gracias.